Estoy aburrido de estudiar Pokémones. La verdad es que siempre he deseado tener una cadena de restaurantes y ahora que me gané la lotería Pokémon podré iniciar este negocio. La idea es instalar restaurantes de tal manera que todas las personas de la región Kanto puedan ir caminando hasta ellos y disfrutar de las deliciosas comidas que orgullosamente sabemos preparar. Siempre ha sido mi deseo salir de viaje y para esto quiero usar parte del premio. Lamentablemente, como investigador Pokémon, nunca pude aprender mucho del interesante tema de la optimización combinatorial. He venido a consultar a mis amigos del Rincón del Ayudante para que me asesoren. Muchas gracias, profesor, por su caso. Pondremos de todo nuestro esfuerzo para ayudarlo. Envíeme por mail un mapa que contenga los puntos en donde se podrían instalar los restaurantes y los costos de instalación en los cuales se incurre al ubicarlos en cada uno de ellos. Con los antecedentes que el profesor nos da, podemos identificar distintos aspectos del problema. Primero que todo, con el mapa que el profesor nos envió, podemos calcular la distancia entre los puntos de ubicación de restaurantes y las ciudades o pueblos de los entrenadores que irían a comprar. Luego, como el profesor desea utilizar dinero para un viaje, intentaremos gastar la menor cantidad posible, es decir, minimizar los costos, aquellos que son indeseables. Finalmente, se desea que todas las personas puedan ir a degustar un delicioso plato luego de una larga tarde de entrenamiento. Para esto, el restaurante no debe estar más lejos que la distancia máxima que cada entrenador está dispuesto a caminar para ir. Notamos que esta distancia generará una restricción a nuestro problema. Considerando lo anterior, podemos concluir que nos encontramos frente a un problema de cobertura. Esto último, dado que se desea minimizar los costos de instalación y al mismo tiempo garantizar que cada entrenador de la región Kanto tenga al menos un restaurante cercano, es decir, a menos de la distancia máxima que está dispuesto a caminar. Para resolver este problema, primero identificaremos las posibles soluciones que éste puede tener. Para esto definiremos el conjunto M, cuyos elementos son las ciudades de la región Kanto, y el conjunto N, cuyos elementos son los puntos en donde se podría instalar restaurantes. Considerando que los entrenadores no están dispuestos a caminar más de 300 metros para ir a comer, podemos establecer cuáles ciudades o pueblos serían cubiertos si se instalaran un restaurante en cada punto, como se muestra en la tabla. Por ejemplo, si se instalara un restaurante en el punto 1, las ciudades A, B y C tendrían un restaurante a menos de 300 metros. De igual forma, si se instalara un restaurante en el punto 7, las ciudades I y J tendrían un restaurante a menos de 300 metros. Lo que necesitamos decidir es cuánto y en qué lugares pondremos los restaurantes, de manera que todos los entrenadores tengan al menos un restaurante a no más de 300 metros. Es decir, la unión de los conjuntos M sub I será igual a M, tal que los I representan los elementos seleccionados desde el conjunto N. Observar que un pueblo podría entonces estar cubierto por más de un restaurante. En otras palabras, un pueblo podría tener más de 2 restaurantes a menos de 300 metros. Por ejemplo, si se instalara uno en los puntos 3 y 4, la ciudad D tendría 2 restaurantes dentro de esta distancia. Volviendo al punto anterior, debemos seleccionar entonces una determinada cantidad de puntos desde el conjunto N. Como no sabemos cuántos, es razonable pensar que podría ser ninguno,
1, 2, 3 o incluso los 10. Si seleccionáramos uno, además debemos decidir cuál de ellos. De igual manera que si seleccionamos 2, debemos decidir cuáles 2 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Notamos que esto último es equivalente a decir que la solución a nuestro problema es un elemento del power set de n. Luego advertimos que en realidad el power set de n tiene elementos que no cumplen con la característica que la unión entre los m sub i es igual a m. Por ejemplo, para el elemento 1,3, que tiene asociados los conjuntos m sub i 1 igual a, b, c, y m sub 3 igual a c, d, f, sucede que la unión entre dichos conjuntos no es igual al conjunto m, pues esta unión no contiene los elementos e, g, h, i y j. Descartamos dichos elementos pertenecientes al power set de n. Con base en lo anterior, establecemos que las soluciones factibles del problema son los elementos del power set de n que cumplen con la característica que la unión entre las m sub i asociados forman el conjunto m. Notamos que el conjunto de las soluciones factibles es un subconjunto del power set de n. Ahora que conocemos el conjunto de soluciones factibles, tenemos que identificar la mejor opción. Para ello, evaluamos todos y cada uno de sus elementos en la función objetivo y seleccionamos finalmente la que reporta el mínimo costo. Estos son los costos de instalación que el profesor nos ha enviado. Por ejemplo, si instalamos un restaurante en los puntos 1 y 2, los costos totales serían la sumatoria de los costos asociados a la instalación de cada restaurante, es decir, 125 unidades monetarias. Para este caso, la mejor solución es instalar restaurantes en los puntos 2, 6 y 10, con un costo asociado de 195 unidades monetarias. Formalmente, la solución óptima es el conjunto 2, 6 y 10 y el valor óptimo es 195. En lenguaje abstracto, la formulación del problema es la siguiente.